Bueno amiguitos, bienvenidos a un video más. En esta oportunidad David va saliendo ahí de una bodega donde cargan química, aquí en la ciudad de Buenaventura. Vamos con rumbo a Cali, es un urbano que relativamente es muy cerca. Como llevamos haciendo varios viajes con este carrito, pues el carro está muy sucio. Vamos a aprovechar que tenemos algo de tiempo y vamos a mandar a lavar para que quede nuevamente bien bonito, bien brillante como debe ser. Y es que por estos lados hay un sector que se llama Los Tubos. Básicamente lo que hacen allí es dedicarse a lavar, brillar y embolar mulas. A las personas les gusta mucho llegar a lavar a ese lugar porque hacen un trabajo muy bueno. Vamos a tanquear algo de combustible aquí en Centrocar. Esto es muy famoso acá en Buenaventura, es prácticamente toda la entrada. Hay hoteles, parqueadero y casi todas las empresas de carga están ahí o las están agrupando ahí en este edificio nuevo que están haciendo. Ya ahí está cargadito, llevamos química, por ahí le pusieron unos rombos al lado. Ahí llegó otro carro. Y acá andamos esperando a David, por allá fue a retirar algo de dinero. Ya estamos tanqueados, gracias a Dios todo ha salido muy bien. Vamos a hacer un urbano por aquí cerquita. Ahí les iré mostrando. Nosotros ya llegamos a Los Tubos, pues relativamente no es que sea tan lejos de Buenaventura. Y quiero que vean el estado del vehículo en estos momentos. Está muy sucio, hemos hecho varios viajes y no hemos tenido la oportunidad ni el tiempo de lavarlo. Bueno, estamos acá en un sector conocido como Los Tubos. Vamos a ver, ojalá esa música no me afecte el video. Pero bueno, lo importante es que les podamos mostrar a ustedes aquí. Así está la navecita. Y la vamos a mandar a lavar acá, en este pedacillo. Está bien sucia ya. No sé si alcanzan a apreciar ustedes, ahí le están ya boleando trapo, le están limpiando todo el chasis. Y realmente hacen un buen trabajo acá en este sector. Ya como se pueden dar cuenta, en este lugar ya tenemos la mula parqueada, ya la lavaron por completo. Ahorita le están echando un poquito de betún a todas esas llantas, pero ¿cómo quedó? ¿Sí cambió o no cambió? Estaba completamente sucio ese carrito y miren ahora cómo está, brillante por todos lados. Ya nos cogió la noche, ya se está atardeciendo, pero como tenemos la cita para descargar mañana en la mañana, pues no hay ningún problema. Entonces estamos muy cerca de la ciudad de Cali, vamos a ir a buscar un hotel ahora más tarde. Y aprovecho y les digo que es importante para nosotros que ustedes se suscriban, es totalmente gratis. También abajo en los comentarios los estaré leyendo. Es importante también saber qué opinan ustedes sobre todos estos videos que sacamos. Y lo más importante es que ustedes aprendan algo con nosotros, así sea poco o mucho. Les vamos mostrando lo que es cotidianamente la vida de un transportador en Colombia. Más adelante nos encontramos ya con este gato acá en el hotel. Ya llegamos al hotel, vamos a descansar y vamos a irnos bien temprano. Buenos días, nosotros ya estamos aquí saliendo del hotel, o bueno, yo, David allá es muy perezoso y allá quedó durmiendo. Mentiras, ya se está listando. Vamos aquí a nosotros a guardar la maleta mientras tanto, a prender el fierro. Ya todo el mundo se está activando. Bueno, siempre revisar que no tenga cambio. Hermoso como siempre Toledo Brackenwell. Pero como las lucecitas. Y vamos a pegar una inspección visual. Que todo se vea más o menos bien por ahí.
Bueno, y ese fue el hotel donde nos quedamos, ahí en la parte de allá de atrás. No había más parqueo y nos tocó dejar el carrito aquí. Pero ahí quedó bien, bien allá de la línea. Ahí ya está calentando el fierro, se ve bonito así lavado. Desde que nosotros arrancamos no lo habíamos dado porque nos había quedado tiempo. Mucho trabajo, hay mucho trabajo por estos días. Nosotros ya estamos acá en toda la entrada donde vamos a descargar. Ya llamaron a David para que entrara allá al descargue. Bueno, ya llegamos aquí a otro lado. Y ahí vamos a cargar un urbano. Entonces aquí, o sea, se podría decir que es Cali, pero exactamente se llama Palmira. Yo tengo que esperar por acá afuera y parece que está como demorado esto. Vamos a ver cómo nos va. Nos ha ido bien en todos los cargues y descargues que hemos ido rápidos, pero aquí sí de pronto nos demoramos un poquito. Y es que hay carros desde ayer. Como yo no podía entrar y allá en la portería no había nada, incluso estaba lloviendo, pues yo decidí venirme hasta acá. Encontré una tienda con aire acondicionado en una estación de servicio y ahí me relajé toda la tarde. Sin embargo, más tarde fui y solo salían camiones, mulas, doble troques, de todos los carros, pero nunca salió David. David salió aproximadamente a eso de las 8 de la noche, ya estaba muy tarde y nos dijeron que el próximo día, que era domingo, ya no nos iban a descargar y que quedábamos para el lunes. Entonces nos tocó irnos para el hotel, esperarnos sábado, domingo y lunes para que nos descargaran. En el lugar donde vamos a descargar, ahí mismo vamos a cargar para Bogotá. Pero pues bueno, ahí les voy mostrando. Vamos a ir cambiando primero las mangueras y dejar el carro listo. La hemos suspendido una manguera. Hay otra que está maluquita, entonces vamos a ir a comprarla ahorita. Aprovechar que tenemos tiempo para que quede frenando al 100. Bueno, ya llevamos aquí la muestra para las mangueras. Son 2 que vamos a cambiar. Mientras aquí salimos del parqueadero, ahí les voy mostrando, allá está la nave. Bueno, ahí ya está poniendo las mangueras. Nosotros vamos a poner unas copitas que hacían falta. Salimos de la nave un poquito para que calentara. Aquí hacen falta 2 copitas. Ya volvieron y quedaron todas las tapitas completas otra vez. Por acá habíamos botado unas del eje también, pero esas ya las pusimos. Bueno, acá estamos apretando. Y ahorita la conectamos allá abajo. Teníamos 2 mangueras que estaban dañadas, una en el troque trasero, una en el troque delantero. Ya pusimos la de atrás, ahora vamos a estar poniendo esta, que es la de adelante. Y pues nada, les agradezco por haber visto el video hasta acá.
Yo creo que ya vamos a dejarlo aquí y el próximo video será cargando para la ciudad de Bogotá. Entonces espero que estén pendientes al canal. Muchísimas gracias por todo nuevamente. Cualquier cosa abajo en los comentarios y nos veremos en una próxima ocasión. Quedó chimba.